Bien, el tema que voy a intentar presentar para dialogar entre todos nosotros es el tema, más cerca, ¿verdad? Es el tema de la identidad canaria. El concepto de identidad podemos nosotros definirlo como el conjunto de elementos, ¿se oye bien, Andrés?, que son peculiares, propios y diferenciadores de una persona o de un colectivo humano. Si nosotros hacemos un autoanálisis de nosotros mismos, vemos que cada uno tenemos unas características físicas, tenemos una altura, un perímetro, un color, tenemos unas características psicológicas, hay unas reacciones temperamentales, unos somos más inhibidos, otros somos más extrovertidos, pero tenemos un conjunto de características por las que yo soy yo y cada uno es cada uno y todos nos diferenciamos el uno del otro. Eso es lo que entendemos por identidad. Con este concepto nos preguntamos, ¿Canarias tiene una identidad propia? Es decir, el colectivo canario, el pueblo canario, tiene unos elementos, unas características tan peculiares y específicas por los que Canarias sea ella diferente de cualquier otro colectivo humano. Esta es la cuestión. Bien, el tema de la identidad, como saben ustedes, es un tema que se ha puesto de moda desde hace 30 años, poco más o menos. Y se ha puesto de moda a nivel científico, en la investigación antropológica, etnológica, folclórica, y se ha puesto de moda a nivel incluso convivencial. Hablamos de las crisis de identidad que puede sufrir una persona, que puede sufrir un niño, que puede sufrir un adolescente. Hablamos del afianzamiento de identidad, hablamos de alguien que tiene su identidad. ¿Y dónde radica esta puesta en escenario, cogiendo un puesto y un valor así de importante del tema de la identidad? ¿Cuáles son los motivos, cuáles son las causas? Bien, encontramos primero una causa sociológica. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los pueblos que vivieron la dependencia, todos los pueblos colonizados que vivieron bajo la dependencia de la metrópoli, con la descolonización intentaron hacer una reivindicación de lo que ellos creían que eran sus raíces primeras, que fueron destrozadas. Con sus raíces primeras se destrozó su cultura, se destrozó sus tradiciones. Por tanto, es necesario tener en cuenta que el tema de la identidad aparece con una connotación reivindicativa. Es decir, los pueblos que intentan entrar con carta de ciudadanía en el consorcio de los otros pueblos, en el ámbito del diálogo universal, quieren tener y reclaman su identidad propia. Aquí ya no podemos plantear que cuando nosotros hablamos de identidad canaria, vemos que hay efectivamente como unas coincidencias entre el movimiento que más o menos ha existido aquí en nuestras islas de reivindicación de la identidad canaria con el movimiento que existió y está existiendo en los países asiáticos, en los países africanos, en los países iberoamericanos. En definitiva, nuestra historia canaria, a partir de la incursión de Castilla con la colonización, tiene una similitud con esos países que en otros territorios fueron colonizados. Bien, un segundo dato es que arrancando de este movimiento popular, de este movimiento sociológico, un conjunto de intelectuales, entre ellos Lévi-Strauss, le dieron
fundamentación científica a lo que en la calle aparecía como una manifestación popular. Pudiera citar una larga lista de etnólogos, antropólogos, que efectivamente han dedicado su tiempo, su pensamiento al estudio de la identidad, y puedo asegurarles que detrás de las páginas de muchos de ellos hay muchas horas de trabajo, de esfuerzo y de reflexión. Entre ellos quiero citar a alguien para mí muy cercano, por haber tenido contactos personales con él, Gianni Celati, un italiano, y dos autores porque sus trabajos en unas tierras africanas con tantas resonancias que nos llegan a nosotros muy adentro, realmente tienen aportaciones desde las cuales nosotros podemos hacer una lectura de la realidad canaria. Me refiero a Fanon y Menmi. Bien, del ámbito de la etnología, pero siguiendo todavía en el nivel científico, nos encontramos en el ámbito de la psicología. Y aparece un autor llamado Erik Erikson, que es el que acuña el término identidad ya con una resonancia psicológica. Fue precisamente haciendo un estudio de la adolescencia. Saben ustedes que la adolescencia es esa etapa en que el muchacho ni es niño ni es joven, es una etapa intermedia, es una etapa como ambigua, es una etapa de transición, y ahí donde Erik Erikson hace un estudio de toda la fenomenología de la adolescencia y hace llegar al ámbito de la psicología todo el término de identidad con su carga psicológica. Por otra parte, la filosofía, si bien en cuanto al término estaba estrenando también una terminología nueva, pero para ella toda la temática de la identidad no era precisamente una temática que aparecía por vez primera, que se acababa de acuñar. No, ¿por qué? Muy sencillo, porque en definitiva la identidad es la conciencia que uno toma de sí mismo, aquello que yo decía antes. Cada uno tenemos unas diferencias propias, ¿verdad? Cada uno tenemos unas peculiaridades. Aquí todos, esta tarde, pues tenemos un nombre que nos distingue, pero aunque no nos conozcamos por el nombre, todos nos distinguimos por el conjunto de elementos y de características que están en nosotros. Pues bien, la filosofía siempre ha hablado de lo que en términos latinos se dice conciencia sui, es decir, la conciencia de sí mismo. Y cuando uno toma conciencia de sí mismo, es decir, tomo conciencia de mis limitaciones, tomo conciencia de mis valores, pues esta toma de conciencia de limitaciones y valores hace que una persona tenga identidad y desde su identidad pueda afrontar la vida con seguridad y aplomo. Y aquí quiero anotar el porqué de los que estamos interesados en promover en nuestros ámbitos canarios esta conciencia de identidad, porque entendemos que un pueblo que es consciente de sus propios valores es un pueblo que sabe reclamar y defender sus derechos, es un pueblo que descubriendo sus valores sabrá expresarlos. Desde esa expresión surgirá la cultura. Bien, supuesto esto, la identidad canaria viene a ser como un conjunto de elementos objetivos que están ahí, están en la realidad. Hay un elemento geográfico. Nosotros somos 7 islas que estamos en el centro de 3 continentes, en la ruta de África, en la ruta de América, en la ruta de Europa. Canarias tiene una configuración propia como espacio geográfico. Si nosotros nos adentramos en la realidad de nuestra geografía y descubrimos la geología y descubrimos la botánica y vamos descubriendo el ámbito cultural, tradicional, psicológico, etcétera, seguimos viendo que Canarias como espacio geográfico humano tiene una peculiaridad. Por otra parte, Canarias tiene una historia que es propia y una historia que es diferenciadora, una historia que tiene un pasado
el pasado de unos aborígenes, de unos indígenas, nosotros le llamamos guanches. Un segundo momento que viene marcado por la incursión castellana, que destroza un pueblo porque destroza sus instituciones, destroza incluso su esquema mental, destroza su cultura. Es un segundo momento. El tercer momento es el momento del mestizaje, esa mezcla de aquel resto de canarios que supervivieron en conexión con gente venida de todas las partes de las distintas nacionalidades, genoveses, portugueses, etcétera, etcétera. Bien, Canarias tiene una historia propia. Y al tener una historia propia y un espacio geográfico propio, Canarias tiene la posibilidad de tener una cultura propia. Y desde aquí nosotros afirmamos que Canarias tiene una identidad. Se nos dice que Canarias no tiene una lengua y que el idioma, un idioma propio, un idioma específico, es necesario y fundamental para que un pueblo pueda decir que tiene identidad. Esta tesis hoy está desterrada por la casi totalidad de los antropólogos. Muy sencillo, me remito a la realidad. En Suiza, que es una nación donde la identidad está arraigada fuertemente en el ánimo de sus habitantes, nos encontramos con que se hablan 4 lenguas diferentes. Si la lengua fuera lo que especifica la identidad, con 4 lenguas diferentes no habría identidad. Noruega y Dinamarca hablan el mismo idioma y sin embargo son 2 nacionalidades distintas. Los pueblos de Iberoamérica hablan o castellano o portugués. Los que fueron conquistados por Castilla hablan el castellano, los que fueron conquistados por Portugal hablan el portugués. No tienen una lengua propia. ¿Y quién de nosotros se atreve a decir que los pueblos iberoamericanos no tienen identidad, a pesar de que no tienen lengua propia? Las naciones de habla inglesa, pues tienen diferentes nacionalidades e incluso antagónicas y encontradas entre sí. Tienen una misma lengua, la inglesa, y sin embargo son nacionalidades diferentes. Creo que queda suficientemente probado que la identidad no necesariamente viene marcada por la existencia de una lengua específica. Por otra parte, creo que en una lengua habría que distinguir como 4 elementos. Lo que pudiéramos llamar nosotros la mecánica de la lengua. Es esa combinación de signos, de fonemas y morfemas. Por otra parte, la modalidad del sonido, la capacidad de expresión y el contenido que se expresa. Bueno, lo que está claro es que si nosotros no tenemos una mecánica de la lengua diferente a la lengua castellana, sí que tenemos un contenido diferente, porque el canario, cuando habla poniendo siempre una carga emotiva peculiar y diferente. Y el canario tiene una modulación distinta. El modo de hablar nuestro se distingue en cualquier ámbito del Estado español precisamente porque tenemos unas modalidades y unas cadencias que son propias nuestras y no son propias de otras nacionalidades o de otras regiones del ámbito del Estado español. Bien, se nos dice también que Canarias no tiene identidad propia porque en Canarias no hay una raza. Creo que debemos distinguir raza de etnia, que no es lo mismo, que son 2 nombres que a veces se usan indistintamente, que son 2 nombres que a veces parecen sinónimos, racial, étnico, y sin embargo cada uno tiene un contenido diferente. La raza supone que un colectivo humano arranca de un tronco biológico exactamente el mismo de generación en generación.
y a través de una transmisión genética, a través de una transmisión biológica, se va conservando una raza. Hoy en día, es otra afirmación de los antropólogos, con el trasvase de pueblos de un sitio a otro, con los mestizajes, las razas puras no existen, sino en pequeños residuos. Por otra parte, querer identificar a un pueblo por una raza es querer identificar al pueblo por lo primitivo, es una vuelta a la tribu. La raza, sin embargo, la etnia, sin embargo, significa la existencia de un colectivo humano vinculado a un espacio geográfico, con una historia en el pasado y con una actitud de seguir haciendo historia en el futuro. Esto es la etnia. Analicemos a ver si efectivamente en nuestra realidad canaria se da o no se da una etnia. Por otra parte, aun cuando nosotros rechazamos la tesis de que la raza, en cuanto elemento biológico que se transmite genéticamente, es lo que configura la identidad de un pueblo, es de notar que los estudios realizados por científicos, tenemos nosotros el estudio de Fischer-Wolf, el de Fusté, el de Rising, en los que han probado que aún hoy, en los canarios de nuestros días, hay unas configuraciones físicas, hay unos rasgos en nuestra forma de ser física que coinciden con el pueblo aborigen de entonces. Quiere decir que aquel pueblo que se perdió, porque lo que pasó en Canarias cuando llegó Castilla fue una guerra, y una guerra cruel, fue una guerra de muerte, donde murieron muchísimos de los aborígenes. Un segundo dato, las deportaciones. Un tercer dato, la autoeliminación. Quedó un residuo muy pequeñito que luego, enseguida comenzó, como dije antes, a entremezclarse con gente venida de distintos puntos de la Rosa de los Vientos. Bien, pues aún así, aun cuando fue un residuo de aquel pueblo el que se entrecruzó con otros pueblos, aún hoy se conservan los rasgos que coinciden con los indígenas de entonces, y son estudios científicos. Bien, de todas formas, entiendo que lo principal de la identidad es que el pueblo tenga conciencia de su identidad. Hay unos elementos objetivos, ya dije, hay toda una geografía, hay una historia, pero el pueblo realmente se siente con una conciencia de algo propio, distinto, diferente, especificador. Yo diría que podemos hacer como una tipología de la conciencia que existe en nuestro pueblo sobre su identidad. Una primera conciencia llamo yo la conciencia inconsciente, que con otro término he dicho la conciencia neblinada. Es decir, en el trasfondo profundo de nuestro psiquismo existe una conciencia de lo nuestro, de lo propio, de lo canario, de nuestra tierra, pero a la vez hay como una neblina que no nos deja darnos cuenta de esa realidad. Y pongo siempre un ejemplo: nos vamos de paseo, subimos por la cumbre, llegamos hacia la Cruz de Tejeda, y entonces de buenas a primeras habíamos visto un día espléndido, un paisaje precioso, unas casitas tan bonitas allí por Laguneta, unas montañas altísimas, unos barrancos, unas flores, y de buenas a primeras una neblina, y se oculta todo el paisaje. El paisaje existe, la neblina nos está impidiendo ver el paisaje. Hay una conciencia neblinada. Hay una conciencia preconsciente. La conciencia preconsciente es aquella que, a través de una lectura, a través de una charla, a través de una reflexión, a través de un diálogo, a través de un encuentro, a través de una intuición,
Pues eso, lo de la neblina. Vamos nosotros en el paseo y de buenas a primeras un rayo de sol, chan, rompe el telón de neblina y comenzamos a ver de nuevo todo aquel paisaje precioso que nos lleva a la Cruz de Tejeda. La conciencia ha vuelto a descubrir, no ha inventado la identidad estaba, ha vuelto a descubrir la identidad que ahí estaba. Y por último, el tercer tipo de conciencia es el que yo llamo la conciencia lúcida. Es el canario que, como decimos ahora, lo tiene claro. Ha descubierto que nuestro pueblo es un pueblo con identidad propia. Y desde ese descubrimiento se plantea y actúa. Bien, pero ¿dónde están esos elementos que se interfieren en la conciencia, que se han ido interfiriendo a lo largo de nuestra historia, en la conciencia de nuestra gente y han neblinado de tal forma que no percibamos nuestra identidad? La causa principal estriba en un miedo político. Y el miedo político a la vez está unido con una ignorancia antropológica y psicológica. El miedo político es el miedo a la independencia. Ha habido un enorme miedo a que aquí se genere un independentismo. La ignorancia está en que se confunde lo que es identidad con lo que es nacionalismo, con lo que es independentismo, que son tres elementos psicosociales totalmente distintos. La identidad simplemente es tomar conciencia de mi realidad de pueblo diferente y punto. El nacionalismo es expresar a nivel colectivo, en instituciones, esa misma identidad, y el independentismo es separarte de un Estado porque quieres formar un Estado propio. Nada tiene que ver el independentismo con la identidad. Quiero decir que no necesariamente el descubrimiento de la identidad tiene que desembocar psicológicamente en el independentismo. Yo puedo ser hombre consciente de la identidad de mi pueblo y no necesariamente enarbolo la bandera del independentismo. Pero la ignorancia ha hecho que se tema al independentismo. Y entonces, para abortar el independentismo, se aborta la identidad. ¿Y qué ha pasado? Que se distorsiona nuestra realidad. A nosotros, en la escuela, no nos enseñan siquiera cuál es nuestro espacio geográfico. ¿Dónde está situado nuestro espacio geográfico? Hablaba yo con otros amigos otro día en otro sitio y hablamos más o menos de este mismo tema y decía, bueno, pues si hacemos una encuesta y hacemos un sondeo y preguntamos a la gente a cuántos kilómetros estamos de África, a cuántos kilómetros estamos de Cádiz, a cuántos kilómetros estamos de Madrid, a ver cuántos de los teldenses sabrían decir que estamos a 100 kilómetros de África, a 1000 kilómetros de Cádiz, a 3000 kilómetros de Madrid. Hemos sido unas personas que no sabíamos ni dónde estaba ubicada nuestra realidad geográfica. Y hemos tenido un desconocimiento de todo lo que ha sido esa realidad geográfica como propia y específica. En cuanto al conocimiento de nuestra historia, ha habido una actitud intencional de que se olvide nuestro pasado. El pasado nuestro, el pasado de un pueblo aborigen, el pasado de unos indígenas, se considera como una historia a olvidar, es una historia negra. ¿Por qué? Porque los indígenas eran los bárbaros y los castellanos, cuando llegaron a Canarias, trajeron la civilización y trajeron la cultura. Y claro, desde ese dato de los indígenas eran los bárbaros, los guanches eran los bárbaros, nuestra mente se neblina. No llegamos a tomar la conciencia histórica de nuestro pueblo. Bien, pero entiendo que no solamente se trata de un problema
de descubrimiento, de conciencia, como si fuese un descubrimiento con la razón, con la reflexión, que también. Zubiri, ese gran filósofo español, dice que hay una modalidad de la inteligencia que es la inteligencia senciente, es decir, es la persona que piensa, pero al pensar el sentimiento es parte de su pensamiento. Es exactamente lo que hacen las madres y es exactamente lo que hacen dos personas que se enamoran. Se van autoconociendo, se conocen objetivamente desde el descubrimiento de una conciencia, de una reflexión, pero hay un sentimiento que acompaña a ese conocimiento. Pues bien, yo entiendo que la realidad canaria solamente se puede descubrir cuando nosotros conjuntamos el pensamiento con el sentimiento. Y el sentimiento puede surgir si realmente nosotros nos sentimos con nuestras raíces en nuestra tierra, nos sentimos como hombres de nuestra tradición, si nos sentimos historia de nuestro pueblo, si sentimos nuestro pueblo canario. Claro que el sentimiento con respecto a la canariedad también habría que situarlo. Yo suelo distinguir como una tipología de sentimientos. Hay lo que se puede llamar un sentimiento ingenuo. Es el sentimiento del hombre del campo que lo vemos apegadito a sus terruños, donde planta unas verduras, donde tiene unas vacas, donde tiene una higuera, donde tiene una cabra. Y ese hombre evidentemente tiene un amor y tiene un sentimiento por su tierra. Es el sentimiento de el que en Canarias no ve sino el paisaje espléndido, nos hablan de una eterna primavera, pero todo eso sin un trasfondo histórico, sin un trasfondo social, sin un conocimiento verdadero de todo lo que ha sido nuestra realidad. Y hay un sentimiento que sería la segunda modalidad, que es el sentimiento emocional. Es el sentimiento, suelo decir yo, de me gusta la bandera con 7 estrellas verdes y armamos una revuelta un día defendiendo la canariedad, pero eso no se traduce en un planteamiento de sociedad, no se traduce en un proyecto de cultura, no se traduce en un proyecto de arte. Y hay un tercer sentimiento, que es el sentimiento que decimos en psicología, el sentimiento empático. Es decir, cuando uno resuena porque te identificas con el otro, cuando el otro y yo sentimos al unísono porque formamos una unidad siendo diferentes. Cuando nosotros realmente descubrimos que nuestro pueblo es nuestro pueblo, que nuestra historia canaria es nuestra historia, que la identidad canaria es mi identidad, que la cultura y la tradición son mi cultura y mi tradición, las de mis aborígenes, las de mis abuelos, las de mis antepasados. Cuando nosotros así sentimos, en esta empatía con nuestra realidad, es donde la identidad realmente puede existir, porque la identidad objetiva ahí está, se puede descubrir, pero si no la acompaña una adhesión afectiva a esa identidad, la identidad que no se vive por la persona y no se vive por el colectivo, es una identidad para los libros. Bueno, esto era un poco las ideas que yo quería exponer con ustedes, y lo más interesante va a ser si ustedes aportan, sugieren, completan, se oponen. A mí me parece que el tema de la identidad tiene, así a primera vista, en este momento histórico, 3 riesgos. Se está amenazado por 3 puntos, ¿no? Por una parte, el que todavía queda como mucha gente en Canarias, que cuando se compara con otros, o de la península, o del extranjero, o el alemán, o el turista, me da igual, experimenta una sensación como de inferioridad. Entonces, al asumir ese papel de ser inferior, inevitablemente imita, se pliega a lo que le va llegando, porque
porque le hace salir de lo que la acompleja. El segundo riesgo es lo contrario. El canario que dice, la sanidad está mal, el paro nos atosiga, la vivienda está fatal, pero como canario ve otra cosa, el auténtico complejo de superioridad. Y ese riesgo me parece que mata esos brotes de identidad, precisamente porque, como estoy mejor que nadie, pues no tengo que construir un proyecto histórico, no tengo que construir otra sociedad, no tengo que definirme como pueblo, porque aquí no pasa nada. Está todo muy bien. Y el tercer riesgo, que me parece igualmente peligroso, es que el folclore está por ahí circulando un montón, porque hay más grupos, porque se canta más los canarios y tal. Dice, pues ya está. Ya no hay más que hacer, ya desde arriba incluso me lo están poniendo muy bien. O sea, se está descafeinando, se está vaciando de contenido, lo que empieza a ser un brote de canariedad. Entonces, en medio de esos tres riesgos, ¿tú qué salida das? Vale, yo entiendo que la salida es una salida educativa. Sí, no cabe otros medios sino una actitud educadora con nuestra gente desde el descubrimiento de la identidad y teniendo en cuenta los riesgos que tú apuntas, teniendo en cuenta además que se trata de algunos riesgos, no solamente riesgos, sino realidades, peligros y realidades, ¿no? Exacto, sí, que tienen como muchos siglos detrás. El complejo de inferioridad, que es el primer punto que tú anotabas, Isa, es un complejo de inferioridad secular. El canario ha sido secularmente acomplejado. La razón es muy sencilla. Desde el momento que llegó aquí Castilla, venía con una actitud. Nosotros la civilización, ustedes la barbarie. Fue la gran tentación de Occidente, que intentó llevar a todos los pueblos una cultura única, porque ellos entendían que la única cultura era su cultura, y comenzaban a llamar bárbaros a todos los que estaban más allá de su ecumene, todos los que no estaban en la linde de pueblos que estaban acogidos por ellos y que vivían su cultura, eran los bárbaros. Por tanto, tenemos que ir a los bárbaros a llevar la civilización. Se viene, por tanto, aquí con un complejo de superioridad. Te hacen tomar conciencia de que lo que el pueblo está viviendo es inferior, tan inferior que es bárbaro, que es salvaje, que es despreciable. Eso por un lado. Por otro lado, los castellanos arribados a Canarias ocuparon los puestos de dirección, ocuparon los puestos de mando, y el canario fue simplemente mano de obra barata. Y esto no solamente en Canarias, ustedes, vamos, me imagino que han tenido la oportunidad de hacer estudios parecidos a estos, y nos encontramos que en todos los pueblos que han sido conquistados o colonizados, el dato de la inferioridad es algo inoculado dentro, y con mucha razón. Desde el momento que a un pueblo se le dice que es inferior, ya no puede tener pretensiones reivindicativas de pedir puestos de primera línea, de pedir puestos de dirección. Acatan con resignación los puestos de la mano de obra simplemente porque no están capacitados para otra cosa. Eso lo vemos hoy en día. El obrero que no está especializado, pues nada, no le queda más remedio que hacer de peón. ¿Por qué? Porque no está preparado. Si además tienes conciencia de esta inferioridad, pues figúrate. Por tanto, digo que es un complejo, el que apunta Isa, secular. Y ese complejo secular no se cura sino a través de un proceso educativo. Y lo que hace falta es que en los colegios, en las asociaciones de vecinos, en las casas de la cultura, en los barrios, a través de las asociaciones juveniles, vayamos haciendo como una toma de conciencia de nuestros valores. Y cuando uno se da cuenta de sus valores, entonces se da cuenta de que ese complejo de inferioridad no tiene objetividad. Bien, de forma que yo no veo esa otra solución, sino una solución educativa.
Con respecto al segundo, igual, lo de la ingenuidad, esta es una falta de formación de conciencia social, de conciencia histórica. Aquí todo marcha muy bien. Es una falta de análisis de la realidad elemental y simple, ¿verdad? Y los vaivenes en que se encuentra, pues, irán de lo mismo. Vamos, yo sinceramente es que creo que no podemos llegar nosotros a un proceso de identificación de nuestro pueblo con sí mismo, sino es a través de un proceso educativo. Yo siento, o sea, yo soy consciente de la identidad canaria, yo como persona individual. Me siento canario y soy consciente de ese hecho. Usted pone, o tú ponías antes, casi el sentimiento, la incompatibilidad de este sentimiento de canalidad y la otra palabra, no recuerdo cuál es, sentimiento y conocimiento de la identidad canaria con el independentismo canario. Yo soy, decía que eran tres cosas diferentes y una cosa me lleva a la otra y que era, no sé la palabra que emplear. Yo soy, siento la identidad canaria y soy independentista. Y creo que según ese nivel cultural que hablamos ahora mismo se vaya aumentando, creo que el nivel de identidad y de independentismo de nuestro pueblo irá aumentando. La pregunta mía es, ¿por qué decías antes, o creí yo entender, sí, la incompatibilidad de una cosa? Sí. Creo que entonces me expliqué mal, Creo que me expliqué mal. Por una parte, antes que nada, quiero decirte que respeto y admiro tu postura independentista. Con respecto a lo que dices que yo dije, pues voy a aclararme. No quise decir que fueran incompatibles, ni mucho menos. Un independentismo, para que sea tal, se supone que tiene una base de conciencia de haber descubierto la identidad, y precisamente basado en que descubre una identidad es por lo que reivindica un independentismo. Lo que sí dije fue que no necesariamente la conciencia de identidad conlleva en su proceso al independentismo, porque me parece que el independentismo es ya entrar en una forma sociopolítica de desarrollar un pueblo. ¿Me explico? Y evidentemente yo entiendo que habría que estudiar muchos datos económicos, etcétera, etcétera, para ver si efectivamente un pueblo tiene las condiciones necesarias para ese independentismo. No quise decir que estuvieran enfrentados, quise decir que no necesariamente el descubrimiento de la identidad tiene que desembocar en el independentismo. ¿Por qué? Porque el independentismo es una forma política con la que se llega a ver la organización de un pueblo, pero no es la única. De hecho, hay pueblos con identidad que viven dentro de una nación que no es la suya, a otros niveles de organización económica, etcétera, etcétera. No sé si ahora te dejo más claro lo que quise decir. Otra cosa es que tú estés de acuerdo, que tienes pleno derecho a no estarlo, pero esto es lo que yo quise decir, Sí, ahora lo he comprendido más. Sí. Era una simple matización por mi parte, quizás. Yo sé perfectamente que ahora mismo es una utopía pensar en el independentismo. La pregunta que quiero hacerte es la siguiente, aunque ya no es una pregunta no totalmente cultural, sino más bien política, que puedes contestarme ahora. Sí. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué piensas tú de que no haya ahora mismo en Canarias ningún partido nacionalista fuerte que no luche por la independencia, sino por la autodeterminación? Cuando en otras nacionalidades españolas y partidos nacionalistas más bien de derecha luchan por la autodeterminación o por lo menos presionan ante el gobierno central con esa palabra. Bueno, yo pienso que los movimientos políticos pues son un proceso. Y creo que en la década del 60 al 70 y entrando en el 70 también, sobre todo, bueno, pues hubo un movimiento de conciencia de identidad que se plasmó
en organizaciones políticas nacionalistas. Entonces me parece que el que no existan, según tú, en el mapa político partidos con ese talante de lucha reivindicando lo canario, muy posiblemente es que los partidos vayan acordes con el movimiento del pueblo, porque es que yo creo de verdad que ha habido un retroceso en la toma de conciencia de nuestro pueblo de su identidad, y eso tiene sus explicaciones muy claras. No quiero que convirtamos esto en una charla política, pero tiene sus explicaciones políticas muy claras. Por mucho que decía Isa que vemos más folclore, que vemos en la televisión la lucha canaria, etcétera, etcétera, pero no hay una filosofía de la identidad ni a través del folclore ni a través del espectáculo de la lucha canaria. Empezamos porque en las escuelas nosotros no podemos tener la asignatura de la realidad canaria. Saben ustedes que los pueblos de España entraron en las autonomías por dos caminos diferentes. Entonces, los que hemos entrado por la puerta de atrás, aunque tengan todas las referencias educativas, no pueden implantar asignaturas que no vengan admitidas desde el Ministerio Central de Educación. Aquí, por ejemplo, en Canarias no se puede poner la asignatura, ni en la EGB, ni en el BUC, ni en la universidad, sobre la realidad canaria. No se pueden poner. Lo que pueden los maestros es, aprovechando pues materias que les dan la oportunidad porque te dejan un puente abierto, entonces habla de lo canario. Me voy explicando, ¿no? Y solamente pueden tenerla en la actualidad el País Vasco y Cataluña. ¿Por qué? Porque esos entraron por la puerta grande, ¿no? Nosotros entramos por la puerta trasera de los monaguillos de la catedral y ellos entraron por donde entran las autoridades el día de San Pedro Mártir. Yo quería ahondar en el origen que nos ha dado a perder nuestra identidad, o no respetarla. Yo quería hacer mención a que toda la colonización española se produjo por un afán expansionista, por una búsqueda de recursos económicos de la burguesía de Castilla, del afán imperialista de Castilla. Entonces, evidentemente que igual que sucedió aquí, sucedió en toda Latinoamérica. Cuando llegaron los castellanos, aunque la historia esté falseada, la realidad es que cuando llegaron hicieron toda la raza con todo lo que cogieron y acabaron con la mayor parte de la estructura latinoamericana y la canaria. Entonces quería hacer mención de que todo lo que ellos hicieron después, con ese control de inferioridad de nuestro pueblo, lo que hicieron, lo tuvieron que hacer para poder afianzar su poder económico, para poder explotar, hablando económicamente, este pueblo. Y que no nos olvidemos que la cultura y la política no son más que expresiones del poder económico. O sea, lo que imperó fue la necesidad económica de la burguesía castellana de explotarlo y de sacar de aquí todo el recurso posible. Y de hecho eso está sucediendo en la actualidad. De hecho, la mayor parte de las inversiones que se hacen en el sur, todo es capital extranjero, no hay capital canario. De tal forma que nuestro pueblo sigue sometido a ser simplemente obrería. Como dato anecdótico, podemos decir que hay un montón de directores de hoteles en el sur, porque la legislación exige que sean titulados españoles, que cobran 60, 70 mil pesetas por tener el título, e ir algunas mañanas al despacho, pero quienes mandan son los consejeros delegados de la empresa multinacional. Entonces, así me parece que no se va a conseguir nunca investigar. Entonces, mi pregunta es, con esa realidad económica, con la realidad humana de que estamos siendo invadidos, además con una tolerancia increíble por parte del gobierno central, de gente de otros pueblos, y además añadiendo que técnicamente estamos con una técnica de información increíble, que lo que intentan es homogeneizar toda la cultura. ¿Cómo vamos nosotros a intentar crear más identidad, a recuperar nuestra identidad acá? Sí. Bueno, yo creo en los movimientos al margen del sistema. Es decir, creo que un planteamiento de lucha hay que hacerlo dentro del sistema, en los resquicios que el sistema te permite. En concreto, en la educación hay momentos donde un educador pues puede, valiéndose de una materia, exponer su materia, la materia de nuestra realidad. Bien, en la política habrá 1000 oportunidades donde dentro del mismo sistema se puede
aprovechar para hacer una promoción en la línea que queramos. Yo pienso que, por ejemplo, un municipio no es igual que haya un planteamiento cultural desde la identidad canaria que haya un planteamiento cultural donde la identidad canaria también sea un aditamento. Entonces, desde el sistema, evidentemente, se puede luchar a favor de la identidad canaria. Sí, desde una Casa de la Cultura, desde lo que sea un proyecto cultural en un municipio como Telde, en otros municipios que tengan más o menos su filosofía, evidentemente encuentras unas plataformas y unas oportunidades para hacer una promoción de nuestra identidad y una toma de nuestra conciencia. Pero además creo que hay que trabajar desde fuera del sistema. Es decir, yo creo en los movimientos. Evidentemente, los movimientos ecológicos, los movimientos feministas, los movimientos gay, bien, todos los movimientos que nacen fuera del sistema, en la historia, a la larga, han tenido unos frutos. Y hoy por hoy, si hay una especulación del suelo que arrasa con toda la realidad ecológica, si el avance de la especulación no está siendo todavía mayor, es porque hay un movimiento ecologista. Y que si hubiese un movimiento ecologista con mayor potencia, evidentemente que sería un freno mucho mayor. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Conecto, Antonio, con lo del principio, ¿verdad? Que lo de la identidad nació como una reivindicación y seguirá siendo una reivindicación, y que por tanto tenemos que ir buscando, no que te den sistematizado la forma de lograr la conciencia de identidad, sino de, a pesar de la no sistematización que te ofrezca la estructura, nosotros ir buscando las modalidades y las formas, y creo que se puede, ¿no? Este es mi punto de vista. No sé si te he contestado, más bien te doy mi pequeña visión, ¿no? Es que también te comentaba el tema de la avalancha que decimos. Yo voy a poner un ejemplo. Sí. Estados Unidos es quien es ahora mismo, porque los que fueron a colonizar aquellas tierras, los hijos de aquella gente, y crearon su propia identidad. Entonces, el planteamiento de que es posible también que los hijos de la gente que viene de fuera y se enraíce aquí colaboren en su momento. No, yo pienso que, es decir, precisamente por eso nos tenemos que dar prisa. Claro, en educación siempre se trata de un proceso, pero hay que poner deprisa en marcha el proceso. Por otra cosa que dijiste tú antes de pasada, y es la hegemoneización que se quiere hacer de la cultura. Bueno, pues como dato, vamos a tener en cuenta que una realidad es dónde se produce la cultura, quién distribuye la cultura y quién consume la cultura. ¿Dónde se produce la cultura? ¿Quién crea cultura? Bueno, pues el 85% de los telefilms, estos que se ponen en televisión, el 85% se construyen, se producen en Estados Unidos. ¿Quién lo distribuye? El gran capital de las internacionales. ¿Y quién lo consume? Nosotros, nuestro pueblo. Precisamente por esto es por lo que tenemos nosotros que crear nuestra cultura para poder hacer frente a la invasión de la cultura. No sé si me explico. Claro, estamos ante un proyecto ingente, pero es que precisamente es más necesario porque justo vamos a estar unificados. Además, si la cultura que nos viene dada a través de esa hegemonía tuviese una filosofía y tuviese unos valores, pero ¿qué valores son los que nos inoculan dentro de nuestra mente? ¿Qué filosofía es la que llevan dentro de la conciencia de nuestro pueblo? ¿Me explico, no? Bueno, pues por ahí yo creo que, en fin, que hay una urgencia que comencemos los procesos educativos de cara a nuestra identidad. Con todas las dificultades que tú estás apuntando, de la invasión de gente, de la compra de nuestro suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Tomando lo que dice el compañero, el factor económico en el desarrollo de una sociedad, ¿cuánto influye en la elaboración de su identidad? Por las distintas etapas que pasa, concretamente el pueblo canario, ¿cuánto le ha influido esa supuesta identidad que hay que recuperar? Sí, bueno, yo creo que el factor económico influye siempre en todos los procesos culturales. Creo que todos los procesos culturales están condicionados por la economía. En Canarias en concreto,
Pues el factor económico, ¿cómo influyó? Pues vamos a pensar, por ejemplo, a partir de la llegada de Castilla a nuestras tierras, cómo se estructuró la economía, una economía agrícola, ¿verdad? ¿Y qué hacían nuestros canarios en aquella organización agrícola? Pues una mano de obra. ¿Ahí qué promoción cultural se dio a nuestra gente? Ninguna, porque a principios del siglo XIX el 85% de los canarios eran analfabetos. El gran fraude de la civilización de Occidente es que llegan a otras tierras diciendo que vienen porque traemos religión y cultura y al pueblo lo dejan siguiendo siendo analfabeto, que fue lo que pasó en Canarias. Entonces, el pueblo, nuestro pueblo sencillo, no tuvo acceso ninguno a una promoción cultural. Lo único que, claro, tenemos un acervo, ¿verdad?, de esas expresiones más elementales, mira que es primitivo nuestro folclore canario y me da pena decirlo. Lo queremos porque es nuestro, porque lo tenemos que rescatar, pero vamos, es muy primitivo. ¿Por qué? Porque era la única posible expresión que tenía nuestra gente. Nuestra gente no tuvo ninguna promoción cultural. ¿Por qué? Porque la organización económica hizo de nuestra gente un agente para el trabajo. Era una mano de obra para el trabajo. No sé si respondo a lo que tú me preguntabas. Otra cosa es que te convenza lo que digo, pero no sé si respondo a tu pregunta. Vamos a ver. Hoy una sociedad que no es campesina, no entiendo yo por qué se tiende a rescatar tantos valores tradicionales. Yo digo que no se rescaten, Sí. pero que se pongan ahí tan arriba cuando hay la población campesina, una estadística que 7%. Claro. Vamos a ver. Están llevando los barrios, eso Es otro dato, ¿sabes? Mira, es el hombre, desde la antropología, tiene que vivir simultáneamente 3 dimensiones, que es el pasado, porque es una historia, queramos o no queramos, una historia nuestra, el presente y el futuro. Cuando te cortan una de esas 3 dimensiones, cuando una persona no tiene futuro, esa persona pierde su creatividad porque no tiene prospección. Cuando a una persona le quitan el pasado, esa persona se queda en el aire porque no tiene un asiento histórico. Bien, entonces es una parte de nuestra historia al pasado. Bien, rescatar ese pasado yo creo que es positivo. Ahora, quedarnos solo en ese rescate me parece negativo. Por eso hoy se habla de recrear desde nuestros elementos identificadores. Por eso ves tú que hay 2 filosofías actualmente en los grupos folclóricos, ¿verdad? Unos que entienden que se trata simplemente de rescatar y otros que entienden que se trata de recrear desde lo ya existente. Bien, yo entiendo que la cultura es la expresión del pueblo, es decir, el pueblo se expresa y se expresa desde donde siente. Y por tanto coincido contigo en que no solamente tenemos que expresar la folía que cantaron nuestros abuelos, ¿no? Podemos expresar otras vivencias que tengamos hoy, pero desde nuestra realidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos un poco solo de rescatar valores que están ahí y que tenemos que recogerlos, ¿no? Pero yo creo que la identidad hoy, como se valora, ha sido repetición de realidades que antiguamente pues estuvimos conquistados por el siglo XIV o siglo XV por los castellanos, hoy seguimos conquistados por otras fuerzas económicas, políticas, que siguen manteniendo los mismos esquemas. Entonces, hablamos de identidad como rescate de valores, pero ¿qué valores podemos rescatar de identidad? ¿O qué valores podemos un poco sentirnos y identificarnos para poder protegernos y luchar por esa identidad? Entonces, ¿cómo podemos conseguir nuestra identidad hoy en día si seguimos manteniendo esos esquemas propios? Antiguamente como una serie de valores, pero que se siguen manteniendo hoy con otras fuerzas políticas sociales. Sí, vamos, yo Manolo sinceramente no creo que la identidad sea rescatar el pasado solamente. Sí, por eso te estoy diciendo, porque aquí se habla un poco del folclore y un poco la artesanía, lo tradicional. Sí, son una serie de valores que nos identifican como que van siendo renovados o que se mantienen, que
conseguir que se mantenga, que no se pierda, pero las fuerzas son... Bien, y es un aspecto, ¿verdad? Lo que decíamos, es un aspecto de todo el arte folclórico, un aspecto, el rescate histórico del pasado, pero no es el único. Por eso, por supuesto, por eso ahí yo creo que hay hasta una conciencia diferente sobre el desprestigio que muchas veces también se le hace. El canal de identidad no le ve la utilidad a la artesanía, ¿no? Y sin embargo es un hecho que está ahí. Y cada uno que la artesanía es un movimiento histórico y era de supervivencia en una cierta determinada clase social en un determinado momento. Claro, precisamente. Para no agarrar ya como medio de identidad. Para uno sí. Evidente. Hay una lucha ahí que no nos agarra a ningún lado. Claro, lo importante es que la gente siga un proceso en el que sea capaz de expresar artísticamente todo su mundo interno, que para unos es identificándose con modalidades del pasado, pues muy bien, pero para otros pueden ser con otras modalidades. Ahora, que sean expresiones de nuestro pueblo. En definitiva, el folclore es eso. Folk significa pueblo y expresión es expresar el alma del pueblo. Y el alma del pueblo es lo que el pueblo siente. Y unos lo expresan de una forma y otros de otra, ¿no? Eso así lo entiendo yo. Se da... Siempre a llegar, el pueblo canario llegaría a un momento determinado de decir, bueno, ¿cuál es nuestra identidad por la cual podemos luchar todos? ¿Por qué camino? Es que yo creo que el problema de la identidad, más que un problema de razonamiento y que se pueda escribir, es un problema de vivencia. Es un problema de un colectivo que se sienta vinculado a su tierra, que se sienta vinculado a su historia, haciendo historia. Esto es la identidad. Sí, yo creo que nadie va a llegar un día y diga, esto es la identidad, y nos trae aquí en un papel escrito los 4 rasgos, ni hablar. Además, un pueblo nunca termina de hacerse, el pueblo se está haciendo continuamente. La identidad es una conciencia colectiva de un pueblo que en proceso está haciendo su historia. Eso es la identidad. Nosotros nos encontramos hoy con una realidad, y es que todos los pueblos que pertenecemos al área de los pueblos civilizados, al área de los pueblos de Occidente, todos estos pueblos de alguna manera están siendo invadidos por un sistema económico, por un sistema político, por un sistema cultural concreto, el neocapitalismo. Cada día encontramos que ese sistema que está planificado de las grandes alturas del poder, que se llama neocapitalismo, nos invade en todas partes. Invade nuestra economía, nuestra conciencia, nuestra cultura, nuestra religión, nuestros sentimientos, se lo va invadiendo todo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede un pueblo, es decir, cuando un pueblo intenta desarrollar la identidad, choca necesariamente, entra en un enfrentamiento con este sistema neocapitalista que nos da impuestos de arriba, o no tiene por qué chocar? Si hay un enfrentamiento entre la identidad de un pueblo y el sistema, o no lo hay. Sí. Evidentemente es que el sistema capitalista tiene su filosofía y tiene sus valores. Y esa filosofía y esos valores no son coincidentes con los valores del pueblo. El pueblo tiene otros intereses y otras inquietudes y que evidentemente no son coincidentes. Por eso entiendo que siempre la identidad tiene que tener un elemento reivindicativo. No sé si me explico. Es un elemento de contestación y un elemento de oposición. Había que llegar a los medios de comunicación. Aquí nos bombardean de la mañana a la noche. En otros tiempos los conquistadores usaban al ejército y ahora los que quieren mandar utilizan los medios de comunicación. Es su medio. Si no luchamos contra eso y si no llegamos a tener unos medios propios, yo creo que difícilmente nos perdemos grupitos o grupúsculos por ahí, llegando a muy poca gente. Se podía llegar a mucha más gente si se pudiera contar con unos medios propios y acabar con ese bombardeo, llámese arriba por la mañana o llámese en de tarde y noche, porque si no creo que aquí estamos perdidos. Y ahora mismo podían haber medios y legislación suficiente como para tener unos propios medios de comunicación. ¿Crees que eso sería positivo? Hombre, sería positivo. Lo que yo no tengo tan claro es que existan las posibilidades para poder tener los medios.
porque creo que, por ejemplo, refiriéndonos a la televisión en concreto, ahora mismo se hablaba de que hubiese un canal para las distintas autonomías y a Canarias le habían asignado el canal de Andalucía. Así que yo no creo que el gobierno nos conceda un canal para la región canaria. No creo que vaya por ahí la cosa, es decir, que me parece que sería ideal, pero en este momento inconseguible. La radio, pues, otro tanto, pero ya sí me parece que cae más en las posibilidades nuestras, porque hay programas concretos y, en fin, ya por ahí veo otro. Y, por supuesto, de acuerdo totalmente contigo en la fuerza que tiene los medios de comunicación, ¿no? Sí, el tema de la identidad, tal como lo vamos debatiendo, a mí me está quedando la impresión de que es un hecho cultural en el sentido más puro, no entendiendo la cultura como lo que da dignidad al hombre plenamente. Sin embargo, ¿no es verdad también que la identidad de un pueblo, en este caso la identidad del pueblo canario, hay que vivirla cotidianamente? Claro. Y hay que vivirla en unas condiciones de vida dignas? Y claro. no es posible sino en unas condiciones de vida dignas. Claro.